Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional de este día es orando por las autoridades. Hay una gran necesidad de que el pueblo mexicano, particularmente la Iglesia de Jesucristo, todos los que nos llamamos cristianos, nos levantemos y clamemos a Dios para bendecir, para orar por nuestras autoridades. Si bien es cierto que hay mucha gente que lejos de bendecir maldice, están cansados, están hartos de inseguridad, de violencia, de fraudes, de muchas cosas negativas, pero nuestra responsabilidad delante de Dios es orar, interceder, bendecirlos. La palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4, dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Las oraciones por las personas en posiciones de autoridad son una gran prioridad en el corazón de Dios. Podríamos incluso decir que Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 4, es una admonición apostólica para la oración. Así es, importan las oraciones que los cristianos oran por aquellos que tienen autoridad, y son esenciales para el avance del reino. No podemos permitirnos dejar que solamente sean otros los que lo hagan. Las oraciones por los líderes deben ser uno de los aspectos de nuestra vida de intercesores. Muchas otras escrituras nos ayudan a entender cómo orar por personas en posiciones de autoridad. Voy a citar algunas de ellas. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. En Proverbios capítulo 24, versículos 21 y 22, leemos: hijo mío, teme al Señor y honra al Rey, y no te juntes con los rebeldes, porque de los dos recibirás un castigo repentino, y quién sabe qué calamidades puedan venir. Proverbios 29, verso 2, dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Entiéndase por impío aquel que no tiene temor de Dios en su corazón, aquel que se conduce con impiedad. También dice en Romanos capítulo 13, del 1 al 7, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pero surge entonces una pregunta: ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar por aquellos que están en autoridad? Bueno, yo veo dos razones para ello. En este pasaje que leímos inicialmente, Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 4, la primera razón es para que tengamos paz y tranquilidad. Nuestro país necesita paz, tranquilidad, las familias lo necesitamos, y que llevemos una vida piadosa y digna. Segundo, y para que Dios pueda traer a sí mismo a las personas en autoridad, así como a las personas bajo esta autoridad, que vengan al conocimiento de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Una vez oí a una persona, un maestro de la palabra de Dios, ampliar este concepto, expresando que no importa qué planes, sistemas o programas concibamos,
Si ignoramos la oración, no tendremos poder para llevarlos a cabo. Comparo las intenciones carentes de oración a un edificio con instalaciones eléctricas. Pero si no está conectado a la fuente de energía, nada funcionará. Por mucho que el alumbrado esté en buenas condiciones y las lámparas sean bonitas, simplemente no funcionará. Nuestra fuente de poder es la oración, y la Biblia nos manda a orar por los reyes, en su equivalente aquí en nuestro país. Estamos hablando del primer ministro, el presidente de la República, y por todos sus gobernantes, para que gobiernen bien y dirijan con sabiduría. ¿Por qué? Número 1, para que tengamos paz y orden. Segundo, para propagar el Evangelio. Y tercero, porque Dios desea que todos sean salvos. Una pregunta más que surge es, ¿por quién debemos orar? No debemos limitarnos a pensar solamente en gobernantes cuando habla de orar por las personas en autoridad o que tienen autoridad. Por supuesto que desde una perspectiva del gobierno de los Estados Unidos mexicanos, deberíamos orar por los individuos que toman la mayoría de las decisiones gubernamentales fundamentales en este país, por nuestro presidente, por su gabinete, por su equipo de trabajo. Necesitamos orar por nuestros senadores, por los diputados. Necesitamos orar por el Tribunal de Justicia, por cada persona que está puesta en autoridad, los gobernadores de cada estado de la República, presidentes municipales, por todos aquellos que representan al Estado y para los demás que trabajan en todos los niveles de gobierno, de autoridad. Cada uno de nosotros tenemos la obligación de orar regularmente por estos hombres y mujeres por nombre, aun por el Ejército Mexicano, por la Marina, por la Fuerza Aérea, pero podemos aplicar estos mismos principios a nuestras oraciones también por los líderes espirituales a todo nivel, desde el pastor de la iglesia local y los obreros de la iglesia, a los líderes regionales y nacionales, y por toda persona que supervise algún aspecto de la vida espiritual de la iglesia. También podemos orar por los líderes empresariales, que en la Biblia son conocidos como ancianos, quienes se sientan a la entrada de su ciudad, aquellas personas que impulsan el comercio donde usted reside. Así eran las antiguas ciudades del Medio Oriente. Las ciudades tenían más de una puerta de entrada y estas estaban conectadas por anchos muros, que podríamos comparar con los muros de salvación. Un mínimo de 3 autoridades quedaban representadas o contenidas en las puertas de la ciudad: comercial, judicial y profética. En las puertas se llevaban a cabo las transacciones de intercambio de inmuebles, se traspasaban los títulos de propiedad y se recogían firmas. Ahí mismo se celebraban los juicios y audiencias judiciales y también se anunciaban los veredictos. Además, los ministros de Dios en la puerta recibían en aquel lugar palabras proféticas, la palabra del Señor, y podemos ver, incluso yo les invito que busquen en su Biblia Proverbios, capítulo 1, versículo 21, también en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 19 y 20, en este mismo libro de Jeremías, también capítulo 26, versículo 10 y versículo 13. Así que de ahí, en la puerta, sea donde se podría encontrar la operación del comercio, del sistema judicial y la dinámica espiritual. Cuando oramos por las autoridades, estamos seleccionando por nombre, si fuera posible, a personas que dirigen ciertos sectores y tareas. Tengamos en cuenta que las esferas de autoridad son distintas las unas de las otras. Si usted ora por la integridad de unas elecciones, ahora que estamos ya en tiempos electorales, pues oración se centrará tanto en los que trabajan con las urnas como en los candidatos. Pero estas oraciones tendrán poco que ver con la política de sus escuelas locales, que quedan determinadas por la dirección de cada escuela. Si desea orar por sus escuelas locales, ore por las autoridades que gobiernan sobre el sistema educativo. Manténgase dentro de los campos correctos y ore con el nivel de fe que Dios le haya concedido. Para ello vea Romanos capítulo 12, versículo 3, donde leemos: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Y todo esto para poder obtener entonces una mayor cosecha en la oración. Además, nuestra participación en el proceso electoral es ciertamente un importante elemento añadido a nuestras oraciones. La mejor decisión que se puede tomar en las urnas inicia en la oración, que doblemos rodilla, que clamemos delante de Dios. El hecho de votar puede considerarse como nuestras obras que deben concordar con nuestra fe. En la carta del apóstol Santiago, él nos dice que la fe sin obras es muerta. En el capítulo 2, verso 17, dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. La oración es vital, pero no podemos limitarnos solamente a orar. Surge, además de las ya contestadas 2 preguntas anteriores, una tercera. ¿Qué debemos orar? Aprendemos de muchas escrituras que Dios exalta a los gobernantes y a las personas en autoridad, si ejercitan su autoridad con justicia. Esto se expresa mejor en Proverbios, capítulo 14, verso 34, donde leemos, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y en el capítulo 29, verso 14, dice, el rey que juzga con verdad a los pobres, afianzará su trono para siempre. Así que una de las primeras oraciones que debemos orar por las figuras de autoridad es que se conviertan en justos y expresen rectitud, sabiduría y justicia en todo lo que hagan. Oro por las personas con autoridad, por nombres, mencionemos su nombre, para que tengan el corazón de Dios. Podemos utilizar pasajes bíblicos. Yo incluso cuando oro por ellos, siempre utilizo la palabra de Dios. Leo la Biblia, o más bien, oro la Biblia. Y esto lo utilizo como base de mis oraciones, como por ejemplo, Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te pido por el corazón del presidente Enrique Peña Nieto, que tú lo utilizas, Señor, como un canal de agua en tu mano. Dirígelo donde te plazca, donde tu perfecta voluntad, Señor, sea cumplida, en el nombre poderoso de Jesucristo, para que tengan el corazón de Dios. O muchas veces uso pasajes bíblicos como base de mis oraciones también, donde podemos nosotros estar clamando con toda confianza. Digamos, todo lo que mencioné anteriormente, ese ejemplo de oración está basado en Proverbios 21:1. O también podemos decirle, Señor, ayuda a, sea un gobernante, sea un presidente municipal, sea la autoridad que sea, para que juzgue al pobre, Señor, con verdad, integridad y compasión. Y todo esto basado en Proverbios capítulo 29, verso 14, también el Salmo 25, versículo 1, y 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Quien me está escuchando en este audio puede hacer pausa en cada cita bíblica que yo menciono para poder buscarlo en su Biblia y darle lectura. Ahora bien, podremos también orar así, Padre, haz que sea posible que, si es que tenemos alguna autoridad que es soberbia, altiva, podemos orarle, Señor, que se humille y mencionar el nombre, y que se torne hacia ti, haciéndose recto para el bien, pues de ese cargo en autoridad que tiene. Y esto basado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Los siguientes puntos que voy a mencionar le proporcionarán un entendimiento básico para saber cómo orar. Proverbios 28:2. Cuando hay rebelión en el país, los caudillos se multiplican. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. Mire qué palabra de sabiduría es esta. Vean además Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 3. Y basados en este pasaje, oremos para que los líderes tengan conocimiento y entendimiento, lo cual supone más que mera información, ya que incluye un entendimiento de la historia, las funciones y las culturas, así como de la perfecta voluntad de Dios. En el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 27 al 28, leemos, ¿por qué has rugido contra mí, y tu insolencia ha llegado a mis oídos? Te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca, y por el mismo camino por donde viniste te haré regresar. Bien, aquí oremos para que Dios trate con los tiranos por el bien de su pueblo, y que Él limite a este tipo de líderes con barreras y fronteras. En Miqueas capítulo 6, verso 8, dice, ya se te ha declarado lo que es bueno.
Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Bien, entonces oremos para que los líderes gobiernen con honradez, humildad y misericordia. Hay algunas otras oraciones eficaces por las personas con autoridad. Aunque cada uno de nosotros tengamos cometidos especiales de oración, todos hemos sido llamados a orar por las personas en autoridad. Sería muy bueno que repasara Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4, donde comienza con este exhorto. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Entonces, ante cualquier decisión, ante cualquier otra situación, Él nos exhorta a orar. Lo primero es a que se hagan oraciones, rogativas, peticiones, súplicas, intercesiones y acciones de gracias por todos ellos. Porque así es el corazón de Dios. Es la palabra de Dios, es la orden que Dios nos da. Por lo tanto, ¿por qué no nos detenemos para captar el corazón de Dios orando por los líderes y por los asuntos que les conciernen? Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, según tu bendita palabra, en la cual nosotros nos apoyamos y que es la base y el sustento de nuestra fe, oramos, Señor, por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades. Te presentamos al que es actualmente el presidente de la República Mexicana, el licenciado Enrique Peña Nieto, y oramos que levantes consejeros piadosos en su vida, y que las voces de los consejeros que estén basadas en cuadros que no son bíblicos, esas decisiones o esas voces queden en silencio. Te pedimos que le proporciones, Señor, al presidente, a los gobernantes, a su equipo de trabajo, sabiduría, particularmente al presidente de la República, sabiduría como la de Salomón, así como pureza, protección y seguridad. Desencadenamos el conocimiento de la voluntad de Dios con todo entendimiento y sabiduría espiritual. También oramos por nuestros gobernadores y nuestros representantes en el Congreso. Oramos por las personas con autoridad en el sistema judicial, sobre todo por los jueces y magistrados. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos que todos los que tienen autoridad descubran y reconozcan su incapacidad personal para desempeñar su función y que tú les concedas una revelación de la dependencia en Dios. Oramos que tú des vuelta atrás a las tendencias de socialismo y humanismo en esta nación y todas las tendencias que dignifican al hombre o que exalzan al hombre en lugar de a Dios. Señor, al entrar esta nación y otras naciones en tiempos difíciles, llamamos a aquellos que realmente han sido escogidos por ti. Permite, Señor, que ellos lleguen a la cima con gracia, subiendo, Señor, como la espuma. Desencadena gracia a mujeres y hombres justos y a los humildes, a los que son sabios y que tienen actividades revelatorias en sus vidas. Colócalos en lugares de influencia, impacto y autoridad. Oramos para que se desencadenen las prioridades y por la revelación del honor de ser funcionario público. Oramos por una dependencia de la palabra de Dios, la voluntad de Dios y los caminos de Dios como fuente de fortaleza diaria y de sabiduría y valor. Oramos que haya restauración de dignidad y honor, fidelidad y justicia en la tierra. Oramos por nuestros líderes espirituales, por nuestros pastores, por nuestros apóstoles, nuestros profetas, nuestros evangelistas y maestros. Oramos bendiciones y protección sobre ellos. Oramos por pureza, por calidad de vida en cada persona, en cada familia. Bendecimos a las personas en autoridad este día y declaramos que es bueno y aceptable, que es agradable a la vista de nuestro Dios y Salvador, quien desea que todos los hombres y mujeres sean salvos y que vengan, que alcancen el conocimiento de la verdad. Te damos gracias en el maravilloso nombre de Jesucristo. Cubre nuestro país de frontera a frontera, de costa a costa, en el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes.